Bueno, sean bienvenidos cada uno de ustedes a su iglesia. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. Esta mañana el escritor del Evangelio de Marcos nos estará hablando acerca de cómo Jesús confronta a unos hombres religiosos que intentaban tomar algo que no les pertenecía. Lo cual quiero hacerte una pregunta. Levanta tu mano si algún día has tomado algo que no te pertenece, pero te quieres adueñar de ello. Levanta tu mano si alguna vez lo has hecho en tus últimos 30 años. Muy bien. Claro que sí, yo creo que todos. ¿Sabes? Me puse a investigar y me aparecieron hombres que se adueñaron de cosas que no son de ellos. Un ejemplo muy claro es un estadounidense que se adueñó de los planetas. ¿Sabías eso? Ahí hay una imagen. Este hombre, no voy a decir el nombre, es un estadounidense y él dijo que los planetas eran de él. ¿Sabes qué hizo con cada planeta? Empezó a vender terrenos en los planetas a $70, $20. Y adivina qué pasó. Muchos le compraron. Y sabes, este hombre es millonario porque tomó los planetas y los hizo de él y empezó a vender pedazos de tierra. Esto es real, lo puedes ver. Este mismo dueño estadounidense se hizo dueño de la luna también. ¿Sabías eso? Y hay una mujer española que dice ser la dueña del sol. Lo interesante de esto y lo gracioso es que ha recibido demandas por personas que han sufrido quemaduras solares. Entonces es muy chistoso. ¿Es dueña del sol? Pues entonces si te falta dinerito, por favor vete a quemar un ratito al sol y demanda. No, no es cierto, no hagas. Pero eso es lo que hoy en día se ve. Personas que toman cosas y se adueñan de ellas. Y yo creo que tú y yo somos muy parecidos. ¿Sabes? Muchas veces creemos que lo que tenemos nos pertenece. Nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, lo que tenemos. Pero quiero decirte algo. Los cielos como la tierra y todo lo que hay en él, incluyéndonos, le pertenece a Dios. Y eso es lo que hoy vamos a estar viendo, cómo unos hombres quieren tomar algo que no les pertenece. Y Jesús los va a confrontar. Así que si tú tomas notas, el título y el pasaje bíblico está en tu pantalla. El título y el pasaje bíblico que está en tu pantalla. El pasaje bíblico que estaremos estudiando vamos a terminar el capítulo 11, en el que nos encontramos, y vamos a continuar en el capítulo 12, del verso 1 al verso 12. Marcos capítulo 11, vamos a terminarlo, y vamos a también iniciar el capítulo 12 del verso 1 al verso 12. El título, tú que tomas notas, es Todo le pertenece a Jesús. Todo le pertenece a Jesús. Así que acompáñame por favor en tu aparato electrónico o Biblia, por favor, si tú traes Biblia, acompáñame o aparato electrónico, y vamos a ir a Marcos capítulo 11 y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo del verso 27 al verso 28. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por todo el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Verso 28. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Recordemos, iglesia, que Jesús se encuentra en su última semana de su ministerio de 3 años aquí en la tierra. Él está yendo a ser crucificado. Recordemos que Jesús, esta última semana, lo que Él hace es venir de mañana a Jerusalén, al templo, y las tardes por la noche sale a una ciudad llamada Betania, que está cerca de Jerusalén. Eso es lo que básicamente se la pasa haciendo Jesús. Y aquí vemos que Marcos nos dice que Jesús regresa al templo. Y nos dice que 3 hombres llegaron a Jesús y le hicieron unas preguntas. ¿Te diste cuenta quiénes eran estos hombres al final del verso 27? ¿Y cuáles fueron las preguntas que le hicieron a Jesús? Acompáñame. Verso 27 a la mitad. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer
estas cosas. Marcos nos dice que vinieron los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Estos hombres estaban encargados de todo lo que pasaba en el templo. La pregunta, y le preguntan a Jesús con qué autoridad hacía eso. ¿Quién le dio esa autoridad? Recordemos que Jesús fue al templo anteriormente y ¿qué hizo? Volcó mesas, ¿verdad? Tiró sillas, porque en el templo debes de ver el pueblo orando, buscando la presencia del Señor. El templo se había convertido en compra y venta, negocios. Y Jesús hizo esto, limpió el templo. Por eso estos hombres vienen y dicen, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Con qué autoridad haces eso? Y esto me llama la atención, porque estos hombres le están preguntando a Jesús algo interesante. La pregunta que te hago esta mañana a ti es si estos hombres están haciendo mal o vienen a preguntarle a Jesús con qué autoridad hace eso. ¿Qué dirías tú? ¿Sí o no? ¿Están haciendo bien en preguntarle o no están haciendo bien? Ok, la respuesta es no y sí. ¿No es correcto lo que vienen a hacer? Bueno, no es correcto la pregunta de ellos a Jesús, porque ellos no vienen con la intención de aprender. ¿Entiendes eso? Pero es correcto cuando vienes y cuestionas la palabra de Jesús o del Señor, cuando quieres aprender. Jesús limpió el templo. Y sabes, muchos se fueron. Posiblemente yo un día confronta a una persona que está haciendo negocios en la iglesia y la iglesia no es para hacer negocios. Y sabes, yo lo confronto, esa persona decide ya no regresar a la iglesia, pero la hermanita se siente mal porque ya no regresaron y eran sus amigos. Y ella se va a acercar conmigo y me va a preguntar, ¿por qué usted los corrió? ¿Por qué usted les dijo que ya no podían venir a la iglesia? ¿Con qué autoridad hace eso? Esa es una pregunta correcta, porque ella quiere aprender. Y sabes, obviamente yo como pastor le voy a contestar bíblicamente y le voy a decir que la iglesia no es para hacer negocios, es para venir a buscar la presencia. ¿Sabes? Cuando tú vendes cosas y esa persona te debe, créeme, tú estás siendo de tropiezo para esa persona, porque posiblemente ella se comprometió a pagarte y no tiene ese fin de semana para pagarte. ¿Y qué va a hacer? No va a venir a la iglesia. O posiblemente tú vas a venir solamente a la iglesia para buscar a ese hermanito o ese hermanito para que te pague, pero no vienes a la iglesia al propósito por el cual venimos, que es venir a buscar la presencia de Dios. No es correcto cuando tú le preguntas al Señor para aprender, pero sí es incorrecto cuando vienes con otras intenciones. ¿Cuáles eran las intenciones de estos hombres? Tentar a Dios, que se equivocara para que todo el pueblo se le echara encima. Y sabes, muchas veces venimos así al Señor, tentándole. Sabemos lo que Él nos pide, sabemos lo que Él nos está mandando a hacer, pero queremos manipular la situación y estamos tentando al Señor. ¿Sabes? Recuerdo a un vecino. Este vecino decía que era ateo. ¿Por qué decía que era ateo? Porque es lo popular hoy, ¿verdad? Para que no les hables de Jesús, yo soy ateo, así me paró a la primera. Pero algo interesante de este joven es que un día me dijo, Giovanni, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí, yo no creo en la Biblia. Y sabes, tengo muchas preguntas en mi libreta. Y voy a venir contigo y te voy a hacer las preguntas. Y dije, está bien, vente el día siguiente con tu libreta y hazme las preguntas. Claro que sí. Obviamente yo le pedía al Señor que me ayudara, ¿verdad? Porque hay muchas preguntas interesantes para no venir al Señor. En la mañana llegó con su libreta, me dijo la pregunta y adivina qué hizo. No me dejó hablar. Él simplemente empezó a excusar la pregunta que hizo, a contestársela él mismo y nunca me escuchó. ¿Y sabes qué aprendí? Que ese joven o adulto no venía a aprender. No venía porque buscaba la verdad. Venía solamente a excusarse porque no estaba obedeciendo al Señor.
Y lo interesante es que muchas veces creemos que las personas esas están allá afuera, pero no, aquí adentro también hay en la iglesia. Dios les habla a sus corazones y ¿qué hacen ellos? Excusarse para no obedecerle a Dios. Los jóvenes hoy en día están atacados por todo lo que está pasando en el mundo, la ciencia y muchas otras cosas más que los hacen dudar de Dios. Pero cuando uno duda y es creyente, puede venir a la palabra y cuestionar la palabra. Claro que sí, no hay ningún problema. Eso te va a llevar a estudiarla y es bueno. Pero cuando tú pones tu excusa primero para no obedecer a Dios, ahí estamos mal. Ahí estamos viniendo con otra intención. ¿Está bien, iglesia? Estos hombres estaban viniendo con esa intención a Jesús. Mira cómo Jesús les va a responder. Acompáñame del verso 29 al verso 33. Acompáñame en tu Biblia. Jesús respondiéndole les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Vemos que Jesús confronta a estos hombres con una pregunta. Y respondiendo a estos hombres la pregunta que le estaba haciendo Jesús, iban a responder ellos mismos su pregunta. Y lo interesante es que Jesús les pregunta si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y Marcos nos dice que ellos discutían entre sí. ¿Sabes? Juan era aquel hombre que estaba profetizado desde antes de que iba a venir alguien a preparar el camino para el Señor. Y ese alguien era Juan el Bautista. Él vino meses antes a la tierra, obviamente pues, antes de Jesús, y él empezó a dar un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Bautizarse, arrepentirse para perdón de pecados. Aquellas personas que creían en el mensaje de Juan el Bautista, adivina qué hacían. Se bautizaban en señal de que se estaban arrepintiendo para perdón de pecados y ponían su fe en aquel que iba a venir. Pero si estos hombres le contestaban a Jesús que el bautismo de Juan era del cielo, ¿sabes? Jesús les iba a preguntar: ¿y por qué no le creíste a Juan? Si dices que este hombre venía de Dios, ¿por qué no te bautizaste? Entonces ellos no podían decir eso. Pero ellos reconocían que Juan el Bautista venía de parte de Dios. Y lo otro que no podían decir es que el bautismo de Juan era de hombre. Eso significa que Juan era como cualquier otra persona, no venía de Dios, pero ellos temían al pueblo porque para ellos Juan era un verdadero profeta. Entonces, ¿qué podían responder? Te pregunto a ti. No podían responder. Y es donde Jesús los lleva. Acompáñame en el verso 33. Fíjate lo que respondieron. Así que respondieron, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos reconocían que Juan el Bautista venía de parte de Dios. El ministerio de Jesús hacía ver que Jesús venía de parte de Dios. Pero ellos no querían recibirlo. Ellos lo estaban rechazando. ¿Y sabes qué pasó aquí? Que estos hombres están escuchando de Jesús, pero deciden quedarse igual. No sabemos, dijeron. ¿Sabes? Si estos hombres, créeme, muchas veces Jesús nos confronta para darnos la oportunidad de venir a Él. Jesús les amaba a estos hombres y por eso los está confrontando. Si estos hombres hubieran aceptado quién era en verdad Jesús y que venía de Dios, adivina qué hubieran dicho: es cierto, Jesús, no le creímos a Juan, pero te creemos a ti. Tú vienes de parte de Dios. ¿Sabes? Me arrepiento. Nos arrepentimos y creemos en lo que tú nos estás diciendo. Pero estos hombres no lo hicieron.
Posiblemente cuando tú escuchas la palabra de Dios la empiezas a cuestionar y endureces tu corazón para no recibir la palabra del Señor. Pero quiero decirte que no te quedes como estos hombres. Cuando Dios te confronta, es para que vengas a Él. Y es muy clara la palabra porque nos dice así como el Padre ama a su Hijo y lo corrige. Él por eso te confronta, porque te ama. Pero estos hombres no decidieron venir a Jesús, sino rechazar. Y Jesús se dio cuenta que era la dureza de sus corazones por la cual no querían recibirlo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les habla acerca de una historia, una parábola. Y ahí les va a enseñar un principio celestial. Acompáñame, por favor, vamos a pasar al capítulo 12 y vamos a iniciar del verso 1 al verso 9. Acompáñame en tu Biblia, vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a leer del verso 1 del capítulo 12 al verso 9. Dice: entonces comenzó a Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volviendo a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron. Y a otros muchos golpearon a unos y mataron a otros. Pero por último, teniendo un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciéndoles: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Vemos que Jesús habla por parábolas. Si tú eres un estudiante bíblico y no recuerdas qué es una parábola, ahí está en tu pantalla la definición de qué es una parábola. Por favor, anota. Una parábola es una historia terrenal con un principio celestial. Una parábola es una historia terrenal con un principio celestial. Jesús utiliza una historia terrenal para mostrar un principio celestial. Y es lo que inicia haciendo. Del verso 1 al 2, vemos que Jesús presenta a tres personajes en esta historia. Del verso 1 al 5, perdón. Habla de un hombre que plantó una viña. Habla de labradores, que el dueño de la viña arrendó a los labradores, y habla de siervos. Ahí está en tu pantalla lo que significa esto. El hombre que plantó la viña representa a Dios Padre. Los labradores representan al pueblo de Israel. Y los siervos representan los profetas del Antiguo Testamento. Jesús le dice a los judíos: ¿sabes? Había un hombre que plantó una viña. Y Dios arrendó a unos jornaleros para que la trabajaran. ¿Qué es arrendar? Rentar esa propiedad. Del fruto que iba a cosechar en su tiempo, se iban a repartir ganancias. Ganancia para los jornaleros, ganancia para el dueño. Pero vemos aquí que llegando el tiempo, el dueño mandó a siervos y los labradores, adivina qué hicieron. Los golpearon, los apedrearon, incluso hasta mataron a varios siervos que Dios mandó. ¿Para qué? Para recibir el fruto. Pero hicieron todo eso para enviarlos sin nada. Estos hombres, el pueblo de Israel, se estaba adueñando de lo que no era suyo, ¿verdad? La viña era del Señor. Y sabes, hoy en día es Dios igual. Es tanto su amor que aun cuando le rechazamos o cuando aún cuestionamos su palabra, Él sigue hablándonos. Él sigue enviando a alguien para que te hable de Él, de su amor.
de lo que Él hizo por ti. ¿Sabes? Dios no se cansa. ¿Qué hubieras hecho tú con el primer siervo que tú enviaste descalabrado? A ver, la verdad, ¿qué hubieras hecho? Como dueño, yo hubiera ido y lo hubiera destruido. Porque eso no es correcto. Pero Dios no es así. Dios es paciente para que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que nos dice. Acompáñame a segunda de Pedro, por favor. Capítulo 3, verso 9. Ahí está en tu pantalla de igual forma. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Vamos a ver el corazón del Señor. Lo voy a leer en una versión nueva. Y dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Sabes? El Señor es paciente. Hoy en día vemos una situación que está pasando en Ucrania y Rusia. Y ¿sabes que esto está escrito? ¿Por qué el Señor no ha venido? Puedo preguntarme yo. Ya que venga. Yo estoy seguro que me voy con Él, como cristiano. Incluso hasta llegamos a, Señor, ya ven, para ya irme contigo, ya no quiero estar en este mundo. Pero ¿sabes? El corazón de Dios no es así. El corazón de Dios es paciente. Y ¿sabes? Esta situación que está pasando la vemos demasiado mal. Pero créeme, Dios está en su trono. Y Él muchas veces usa esas situaciones para que vengamos a Él. Está usando esta situación para aquel que no ha venido a Jesús verdaderamente se ponga a meditar y diga, en verdad yo no soy un hijo de Dios. Pero el Señor es paciente y me está esperando. Y sabes, yo solamente voy a confiar en Él y lo voy a recibir. Y si ya eres creyente, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Estás hablando de Jesús? ¿Estás utilizando este tema de la guerra para hablarles que el Señor ya viene y aquel que no tiene al Señor se va a quedar? ¿Sabes? Dios utiliza todo. Nosotros podemos ser partícipes de su reino. Aquí Jesús va a continuar con la historia y nos va a mostrar el amor de Dios mostrado. Él no solamente es de palabras, Él muestra su amor. Y aquí lo vamos a ver continuando la historia. Versos 6 a 9, acompáñame. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá a destruir a los labradores y dará la viña a otros. Vemos que el dueño manda a su hijo. Su hijo representa a Jesucristo. Y sabes, Él lo mandó creyendo que este pueblo iba a respetar al heredero, al hijo. Pero no es así. Estos labradores toman al hijo de este hombre, lo matan. Y Jesús termina haciendo una gran pregunta en el verso 9. ¿Qué pues hará el Señor de esta viña? En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo nos dice que ellos mismos respondieron, este hombre, el dueño, va a venir y va a destruirlos sin misericordia, y la viña se los entregará a otros. Jesús está diciendo estas mismas palabras aquí en Marcos. ¿Sabes? Esto sucedió. En el año 70, y vas a ver unas imágenes, en el año 70, el Imperio Romano, gobernado por Tito, vino y destruyó Jerusalén. Destruyó el templo y muchos judíos murieron. Muchos judíos fueron vendidos como esclavos. ¿Sabes por qué? Porque se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho. Estos jornaleros, el pueblo de Israel, se quería adueñar de lo que era de Dios. ¿Y qué hace el dueño? Viene y destruye al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Roma y Tito. ¿Sabes? Dios utiliza todo.
Y esa es la soberanía de Dios. Pero aquí nos dice que la viña se las va a entregar a otros. ¿Quiénes son esos otros? La iglesia. Ahí en donde nosotros entramos. ¿Sabes? En medio de la persecución, en el libro de Hechos nos muestra cómo inicia la iglesia y cómo Dios se manifiesta por medio de su iglesia. Y ahí entramos los gentiles. El tiempo de Dios, un tiempo de gracia. Y sabes, desde que inició la iglesia hasta el día de hoy, Dios sigue usando a su iglesia. La pregunta es si tú estás trabajando para el Señor. Nosotros somos la iglesia, no es este edificio. Y sabes, Dios espera que tú estés trabajando en la viña que Él te ha entregado. Todo este mundo, que nosotros seamos aquellos que están alcanzando al mundo para que haya fruto. Sabes, espero que lo estés haciendo. Espero que estés compartiendo de Jesús. Espero que estés invitando personas. Espero que estés visitando a personas y orando por ellas. Trabajemos para el Señor. Hay mucho trabajo. No nos quedamos sin hacer nada. No porque Dios nos obligue a hacerlo, sino porque le amamos, estamos agradecidos. Y lo que Dios nos ha dado, nosotros queremos que otros lo tengan también. Trabajemos para el Señor. Y esto es algo que sucedió. Jesús termina diciéndoles algo interesante del verso 10 al 12 y terminamos. Les dice Jesús a estos hombres religiosos, terminando la parábola, y les dice en el verso 10, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Jesús cita el Salmo 118 y nos habla de aquella piedra angular que los edificadores rechazaron. ¿Sabes? En aquellos tiempos se hacían construcciones, no como hoy en día. Y los edificadores, los que construían, ellos se tenían que asegurar de tener una piedra angular. Era la única piedra. Y esta piedra en la construcción se llevaba a cabo, era la piedra principal. Sin esta piedra la construcción podía caer. Eso representa a Jesús. Ellos rechazaron a Jesucristo. Y todo lo que ellos pudieron construir no servía de nada. Tú puedes estar haciendo cosa tras cosa tras cosa para agradar a Dios y ganarte el cielo, pero no se trata de hacer obras. Se trata de recibir a Jesús, la piedra angular. ¿Sabes? Hay muchas religiones hoy en día que tienen un argumento para rechazar a Jesús. Los testigos de Jehová tienen un argumento para decir Jesús no, Él no es el Salvador. Padre, el Dios, Jehová. Ese es su argumento. Los católicos de igual forma, su argumento es que Jesús también, yo creo en Jesús, pero María es la intercesora, es la que va a llevar a Dios al cielo. Los mormones de igual, y cualquier secta, incluso hasta los evangélicos. Muchas veces podemos creer que porque estamos sentados en la iglesia y servimos, etcétera, eso nos va a llevar al cielo. No. Podemos tener un argumento, pero aquí es muy claro Jesús. Rechazaron la piedra angular. Y todo lo que tú pudieses haber hecho aquí en la tierra, de nada va a servir. Pero cuando tú recibes a Cristo, tienes una relación con Él, créeme, todo lo que tú puedas edificar, gloria a Dios. Es lo que Jesús le está diciendo a estos hombres. Estos hombres, dice al final, que querían prenderle, ¿para qué? Para matarlo. Pero tenían miedo a la multitud. Por favor,
no te vayas de la misma manera que pudieses haber llegado a este lugar. Si hay algo que te está impidiendo seguir a Jesús, créemelo, entrégalo. Hay muchas personas que dicen, Jesús me ama, Jesús me entiende y yo no tengo que cambiar. ¿Sabes? Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando tú vienes al Señor, hay un fruto, hay un cambio en tu vida. Y si no hay eso en ti, tú estás rechazando la piedra angular y todo lo que puedas levantar, créeme, va a caer. Y eso está hablando de no ir al cielo, sino ir al infierno. El infierno está lleno de personas religiosas. Personas que por todo lo que hicieron sin recibir a Jesús, va a servir de algo, pero no sirve de nada si no tienes a Jesús. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús esta mañana? ¿Alguien aquí que ha meditado y lo ha confrontado la palabra y dices, es cierto, yo solamente estoy construyendo, pero sin Cristo en mi corazón? Si tú eres esa persona, solamente levanta tu mano.